Cordial saludo, mi nombre es Lady Alexandra Chaparro Rodríguez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. En la siguiente presentación hablaremos de teorías de la personalidad. Introducción. La personalidad como constructo psicológico no ha logrado tener un concepto teórico concreto, pero se sabe que todos los seres humanos tenemos un perfil de personalidad. Por lo tanto, la presentación muestra algunas teorías y exponentes que han abarcado el término de personalidad, con el fin de determinar qué influye y cuáles son las características, determinar los cambios de la estabilidad emocional y lograr entender los componentes que constituyen la personalidad en el ser humano. Los objetivos: objetivo general, determinar, analizar y comprender cada uno de los conceptos de las teorías y sus exponentes a la influencia que tiene cada una de las etapas en la personalidad del ser humano. Objetivos específicos: analizar cada una de las teorías de la personalidad, identificar la influencia de las teorías de la conducta normal en una persona, identificar características únicas de cada uno de los individuos, comprender los entornos que forman y forjan la personalidad. Una de las teorías que encontramos es la teoría psicodinámica, la cual nos habla de la conducta que es una persona del resultado, fuerzas psicológicas que operan dentro de un individuo. Nuestro principal exponente es Sigmund Freud, y nos propone tres estructuras para el desarrollo de la personalidad. El ello, quien nos habla Bransky en 1998, y afirma que es la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. El yo, que nos habla Freud en 1967, el cual dice que se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente y que busca satisfacer las necesidades o deseos del mundo exterior. El yo, que es estudiado por Pervin y John en 1998 y es el ángel guardián del yo. Sabiendo que Sigmund Freud estudia las etapas psicosexuales, encontramos las 5 etapas, donde encontramos la etapa oral, la cual se da entre los primeros 18 meses y se caracteriza porque se da una satisfacción a la hora de alimentarse. Su zona erógena es la boca. Encontramos la etapa anal, que se da hasta los 3 años y su zona erógena es la expulsión o retención de heces. Se encuentra que los niños que tienen padres estrictos en el control de esfínteres tienden a ser autodestructivos, obstinados y mezquinos. La etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años, los genitales son la zona erógena, se reafirma el complejo de Edipo o el complejo de Electra, y las personas que no reciben suficiente gratificación durante esta etapa se muestran egoístas, vanidosos o con baja autoestima. La etapa de latencia, que va de los 6 años a los 12 o 13, se encuentra que se da un olvido de la vida sexual o disminuye su interés, y la etapa genital, que va en la pubertad o en la adolescencia, donde se muestra un crecimiento genital y despiertan los impulsos sexuales. Sabiendo que las personas que logran abordar satisfactoriamente esta etapa se desarrollan en buen sentido de responsabilidad y tienen una buena preocupación por los demás. Para la teoría psicodinámica encontramos que una de las pruebas de análisis es la HIT. Otra de nuestras teorías de la personalidad es la fenomenológica, donde encontramos exponentes como Carl Rogers, quien nos habla que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas buscando un bien benéfico. De igual forma que las personas desde que nacen traen unas capacidades y potenciales que se deben fortalecer durante toda nuestra vida buscando la realización. Encontramos a Allport 1940, quien resalta que los factores individuales de la determinación de la personalidad, y afirmó que los instintos sexuales no duraban toda la vida, pero compartía la afirmación de Freud que las teorías sexuales representaban la personalidad. Por otro lado, le da importancia del yo como personas autónomas y que el yo no se desarrolla al nacer, sino se desarrolla con el paso del tiempo. Las pruebas que encontramos para la evaluación de la personalidad son ordenamiento Q,
escala de autoconcepto, entrevistas y estudios de casos y otros. Para la teoría fenomenológica, la que más se utiliza son las entrevistas, estudios de casos y no objetivas. Encontramos la teoría de los rasgos, donde hace referencia a las características únicas y particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, estabilidad emocional, y pues son características particulares de cada uno. Encontramos a Raymond, que nos habla de los 4 rasgos fundamentales y básicos de la personalidad, como son los comunes, que son propios de todas las personas, superficiales, donde hablamos de los que se pueden observar, constitucionales, que dependen de la herencia o el ambiente, y los dinámicos, que son los que motivan a la persona a una meta. De igual forma encontramos a Hans, 1970, que nos habla que la personalidad debe ser estable y que el carácter debe perdurar igual que el temperamento. Nos habla de las bases de la personalidad como dimensiones, como lo es la introversión y extroversión, neurotismo, psicoticismo. Y Hans, de igual forma, nos habla sobre la introversión versus extroversión, donde introversión son aquellos niños o personas que son tímidas y extroversión aquellas personas que son más sociables. La emocionalidad y estabilidad hace referencia a la facilidad o habilidad para encajar en el entorno que nos rodea. Los instrumentos de evaluación para la personalidad son F16PF, MMP2, uno para niños y uno para adultos, EPI 1991, EPQR 1991. De igual forma encontramos la teoría conductual, donde John Watson nos afirma que está de acuerdo con la teoría de la personalidad de John Locke, donde esta personalidad habla que el ambiente es el determinante más importante de la personalidad y que todos los seres humanos somos maleables. Eso quiere decir que nos encajamos en el entorno en el que nos rodea. De igual forma encontramos a Skinner, que nos habla que la conducta se da por un traspaso de información y esta información es obtenida por el medio ambiente, lo que nos produce unos estímulos que nos conducen a una reincidencia conductual, sea positiva o negativa. Hulk 1943, que nos habla del modelo estímulo-respuesta, donde este nos conduce a unos hábitos y estos hábitos estructuran la personalidad. También nos afirma que todas las personas tenemos impulsos y que se pueden dividir en primarios innatos como es el hambre y la sed, secundarios que son los aprendidos como el miedo y la ansiedad. Por otro lado encontramos la teoría cognitiva, donde encontramos a Bandura como principal exponente y nos habla que la personalidad es la interacción entre la cognición, el aprendizaje y el ambiente, que el ser humano es complejo, único y activo, que el comportamiento depende de la situación, no del momento en el que nos encontremos, y destaca el pensamiento y la autorregulación. Pensamiento porque entendemos la información y tenemos un estímulo, y autorregulación para determinar y poder dar las emociones de acuerdo al momento. Encontramos que la teoría cognitiva se basa en la observación de modelos y que cuando observamos se producen unos patrones de conducta adecuada. Encontramos a Bandura Locke en 2003, que nos habla de la autoeficacia, y a Michael, que nos dice que es 1973 las variables personales del aprendizaje social cognitivo y que las aptitudes constituyen la actitud dependiendo de la situación. Una de las pruebas es la escala ITEL, que evalúa el control interno o externo del reforzamiento del ser humano. Finalmente encontramos la teoría integradora, la cual nos habla de la integración del temperamento, la inteligencia, el consciente, inconsciente y aquella conducta sin determinar género, sino una conducta para todos. Nos muestra los rasgos que son extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional, apertura o experiencia. Goldenberg afirma que los rasgos de la personalidad se analizan desde el lenguaje. Cloninger, que nos afirma de las dimensiones del carácter y las dimensiones del temperamento,
y encontramos que Millon en 1985 nos habla de la perspectiva psicodinámica, cognitiva, interpersonal y biológica, diferentes ámbitos manifestados a la personalidad, integrando todos aquellos entornos que codifican nuestra personalidad. Finalmente encontramos las conclusiones donde la teoría que abarca la personalidad son 6, teoría psicodinámica, fenomenológica, de los rasgos, conductual, cognitiva y de la teoría integradora. Cada una de estas diferencia la personalidad desde un punto de vista diferente. La conducta fundamental a la hora de describir la personalidad de un ser humano, ya que la conducta refleja la personalidad. Se habla que se puede aprender cosas y que otras son innatas. De igual forma se determina que aunque las personas tengan similitudes en ciertas cosas, cada una tiene características unas y somos seres maleables que nos podemos ajustar o acomodar al entorno en que nos encontremos. Y que la influencia del entorno produce estímulos a los que los seres humanos reaccionamos unas veces de manera adecuada y otras con una conducta anormal. Presento las referencias bibliográficas de donde obtuve la información para la presentación y muchas gracias por la atención prestada.